Un par de meses después del funeral de mi marido, fui al banco a cerrar todas sus cuentas y, de repente, lo vi. Estaba vivo. Sin reparar en mí, salió, rápidamente, y yo lo seguí de inmediato. Lo que vi a continuación me dejó paralizada de terror. Les damos la bienvenida a Giros del Destino. Antes de empezar, nos gustaría mucho que nos dijeran desde dónde nos escuchan. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Ana se despertó a las 5 de la mañana, como cada día durante los últimos 30 años. Hacía mucho que no ponía el despertador. Su cuerpo sabía instintivamente cuándo era hora de levantarse. Aún estaba oscuro. Solo la farola, junto a la valla del vecino, arrojaba una mancha amarilla sobre el asfalto, húmedo. Ricardo yacía a su lado, de cara a la pared, respirando acompasadamente. Antes, dormía boca arriba, con los brazos extendidos, y Ana apoyaba la cabeza en su hombro. Pero de eso hacía mucho tiempo, tanto que ya no recordaba cuándo había dejado de hacerlo. Se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la cocina. La cafetera italiana empezó a borbotear, llenando la casa con su aroma familiar. Ana sacó 2 tazas. La blanca para ella, la azul para Ricardo, y las puso sobre la mesa. 30 años con las mismas tazas, el mismo ritual matutino. Cortó unas rebanadas de pan, sacó la mantequilla de la nevera y puso en la mesa el tarro de mermelada de higos que ella misma preparaba cada otoño. Desde la ventana de la cocina se veía su jardín. 2 viejos naranjos, el pequeño huerto de tomates. Ana renovaba cada primavera, y el banco de madera que Ricardo había construido con sus propias manos. El banco llevaba años reseco, con una pata podrida, pero Ana no le pedía que lo arreglara. Sabía que Ricardo le restaría importancia con un gesto. Su casa estaba en una tranquila urbanización a media hora de la ciudad. Un chalet de una planta, con tejado de terracota y una pequeña parcela. Cuando la compraron, 30 años atrás, Ricardo dijo: «Ya verás, Ana, en 10 años construiremos una segunda planta y haremos una terraza con vistas a la sierra». La segunda planta nunca se construyó. En su lugar, aparecieron grietas en las paredes del baño, un grifo que goteaba en la cocina y una cerradura en la puerta de entrada que siempre se atascaba, a la que Ana simplemente se había acostumbrado. Ricardo apareció en la cocina a las 6:30. No saludó, simplemente sentó a la mesa, cogió la taza azul y se enfrascó en su móvil. Ana le puso delante un plato con el desayuno. «¿Volverás tarde hoy?», preguntó ella. No porque esperara una respuesta sincera, sino por pura costumbre. «No sé. Viene un proveedor. Tengo que revisar un pedido. Puede que se alargue», respondió él, sin levantar la vista de la pantalla. Ana asintió y se sentó enfrente. Lo observaba mientras bebía su café e intentaba recordar la última vez que habían hablado de verdad. No de facturas, ni del tejado con goteras, ni de que había que cambiarle las ruedas al coche, sino ellos. ¿De cualquier cosa? De nada. Como antes, cuando podían pasarse media tarde sentados en aquel mismo banco de madera, y Ricardo le contaba sus planes, y ella lo escuchaba creyendo cada una de sus palabras. El negocio de Ricardo, un almacén de materiales de construcción a las afueras de la ciudad, fue en su día el orgullo de ambos. 25 años atrás, empezar con una pequeña nave y un solo camión. Ana llevaba la contabilidad, atendía las llamadas e incluso ayudaba a descargar la mercancía cuando faltaban manos. Luego, el negocio prosperó. Ricardo contrató empleados y Ana se fue apartando poco a poco. «Ocúpate de la casa, del niño. Yo puedo con el negocio», le dijo Ricardo, y ella aceptó. No porque quisiera dejarlo, sino porque confiaba en él.
Había confiado. Los últimos 2 años, Ricardo solo hablaba de problemas. Los proveedores suben, los precios, los clientes se van a la competencia, los impuestos nos asfixian. Durante la cena, se sentaba sombrío, removiendo la comida con el tenedor, repitiendo: «Estamos al límite. Ana, si esto sigue así, tendremos que cerrar el chiringuito». Ella se ofreció a ayudar, a volver a encargarse de la contabilidad. Él la despachó con un gesto. Ahora todo es diferente. Ordenadores, programas nuevos. No te aclararías. Y Ana se retiraba, sintiéndose inútil, anticuada, como aquel banco del jardín. Su hijo, Daniel, vivía por su cuenta en un piso alquilado en la ciudad. Tenía 28 años y trabajaba como gerente en una empresa de distribución. Ana nunca llegó a entender del todo a qué se dedicaba exactamente. Daniel llamaba una vez por semana y venía a comer los domingos. No todos, pero 1 de cada 2, seguro, se parecía más a su padre, reservado, de pocas palabras, con la costumbre de esquivar las preguntas incómodas. Ana lo achacaba a su carácter. Los hombres son así, le decía a su amiga Marta, cuando ésta le preguntaba por su hijo. No todos saben mostrar sus sentimientos, pero es un buen chico. Lo sé. Marta era, probablemente, la única amiga íntima que le quedaba a Ana. Se habían conocido 20 años atrás en la cola del pediatra. Sus hijos tenían la misma edad. Desde entonces se llamaban cada tarde, tomaban café los sábados en una pequeña cafetería de la plaza del pueblo y hablaban de todo. Fue Marta la primera en notar que algo no iba bien con Ricardo. Ana, ¿no te das cuenta? Se va fuera casi todos los fines de semana. Y el móvil. Se lo lleva hasta el baño, le dijo Marta un día. Mientras removía el azúcar de su café: «Marta, no imagines cosas. Tiene problemas con el negocio. Está nervioso». «Los hombres a su edad se vuelven raros», respondió Ana, cambiando de tema para hablar de una receta de tarta, pero las palabras de Marta se le quedaron clavadas dentro, como una astilla que no se ve pero que duele con cada movimiento. Ana empezó a fijarse en detalles que antes pasaba por alto. Era cierto que Ricardo no se separaba del móvil. Antes lo dejaba en la consola de la entrada y podía olvidarse de él toda la tarde. Ahora lo llevaba siempre en el bolsillo, con la pantalla hacia abajo. Salía al porche a tomar el aire cuando le llegaban mensajes. Una noche, Ana se despertó y vio que su lado de la cama estaba vacío. Lo encontró en la cocina. Estaba sentado en la oscuridad, iluminado por la pantalla del móvil, tecleando rápidamente. Cuando Ana entró, se sobresaltó y guardó el teléfono al instante. No podía dormir. Estaba calculando si nos llega para pagar la partida de cemento, dijo, y se fue al dormitorio. Ana se quedó en la cocina, descalza sobre el frío suelo de baldosas, sintiendo una opresión en el pecho. No era miedo ni sospecha, sino más bien cansancio. Cansancio de tener que fingir que todo estaba bien cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario, pero guardó silencio. Llevaba 30 años guardando silencio. Cuando Ricardo olvidaba sus aniversarios, cuando volvía pasada la medianoche con un perfume que no era el suyo y que ella atribuía a reuniones con clientes. Cuando dejó de preguntarle qué tal le había ido el día. El silencio era una costumbre, una coraza, una forma de conservar lo que tenían o lo que ella creía que tenían. Aquella tarde de octubre empezó como cualquier otra. Ana preparó la cena, un pollo en pepitoria que a Ricardo le encantaba. Puso la mesa, colocó las servilletas. A las 7 sonó el teléfono. Era Ricardo. «No vengo a cenar. Voy a ver a un proveedor. Volveré tarde. Quizá me quede a dormir allí si se alarga mucho. No me esperes». Su voz sonaba apresurada. De fondo se oía ruido, como si estuviera junto a una carretera o en un aparcamiento. «De acuerdo».
Ten cuidado en la carretera, dijo Ana. Sí, sí. Y colgó. Ana retiró el segundo plato de la mesa y cenó sola. Vio las noticias, regó las plantas del alféizar y comprobó que la puerta principal estuviera cerrada. Se acostó a las 10:30 y tardó en dormirse. Fuera, el viento soplaba con fuerza. La rama de un naranjo arañaba el cristal de la ventana y el sonido le pareció el de alguien llamando con insistencia. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Ana lo cogió, todavía medio dormida. En la pantalla aparecía el nombre de Daniel. Mamá. La voz de su hijo era hueca, ahogada. Mamá. Ha habido un accidente. Papá ha muerto. Ana se incorporó en la cama. La habitación se balanceó como la cubierta de un barco. ¿Qué dices? ¿Qué accidente? ¿Dónde? En el puente de la autovía. El coche se salió de la carretera y se incendió. La policía me ha llamado a mí porque figuraba como contacto de emergencia en su documentación. Mamá, el cuerpo. El cuerpo está muy quemado. Dicen que la OTIS identificación será por los registros dentales. Ana no gritó, no lloró. Simplemente se quedó sentada, con el teléfono pegado a la oreja mientras con la otra mano estrujaba el edredón. El mundo a su alrededor se volvió algodonoso. Los sonidos le llegaban como a través del agua. La luz del agua, la lamparilla le hería los ojos. Mamá, ¿me oyes? Mamá, voy para allá ahora mismo. No te muevas. Ya voy. Daniel llegó una hora después. Ana estaba sentada en la cocina, en bata, frente a una taza de tila fría que se había preparado por inercia. Su hijo entró, la abrazó, y solo entonces rompió a llorar, en silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente le resbalaban por las mejillas, y ni siquiera se las secaba. Yo me encargo de todo el papeleo, mamá. No hace falta que vayas allí. No tienes que ver eso, dijo Daniel, sentándola en una silla. Quiero verlo, susurró Ana. Mamá, no se puede. Los médicos dicen que el cuerpo está muy dañado. Sería. No, es algo que quieras recordar. Guardemos el recuerdo que teníamos de él. Y Ana obedeció, porque la obediencia era parte de su vida, tan habitual como el café de la mañana, como las 2 tazas sobre la mesa, como el silencio que sustituía a las conversaciones. El funeral se celebró 3 días después. El ataúd estaba cerrado. Madera oscura, asas de latón, una corona de crisantemos blancos que eligió Daniel. Ana estaba junto a la tumba con un vestido negro que se había puesto por última vez en el funeral de su madre, 10 años atrás. Le quedaba algo estrecho en los hombros, y esa pequeña incomodidad extrañamente le impedía hundirse en el estupor. Acudió poca gente. Marta, por supuesto, su vecina con su marido, una prima de Ricardo a la que veían una vez cada 5 años. Algunos conocidos lejanos. Pero ni una sola persona del trabajo de su marido. Ni socios, ni empleados, ni los clientes con los que supuestamente trataba a diario. ¿Por qué no ha venido nadie del trabajo? Le preguntó Ana a Daniel, después de la ceremonia, cuando estaban en casa mientras las vecinas ponían sobre la mesa la comida que habían traído. Papá últimamente se había peleado con todo el mundo por dinero, por deudas. Ya. ¿Sabes cómo era? Si algo no le parecía bien, cortaba por lo sano. La gente se ofendió, respondió Daniel, sin mirar a su madre. Estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín. Ana asintió. Aquello encajaba con Ricardo, impulsivo, tajante, incapaz de ser el primero en reconciliarse. Aceptó esa explicación como aceptaba todo lo demás, sin hacer preguntas. Los días posteriores al funeral se fundieron en una neblina gris. Ana se levantaba por costumbre a las 5, iba a la cocina, sacaba 2 tazas y luego guardaba una. Cada vez
Ese gesto de guardar la taza azul le daba un golpe en el estómago más fuerte que cualquier palabra. Cocinaba, pero apenas comía. Regaba las plantas, se sentaba en el jardín en el banco reseco y miraba los naranjos. Las vecinas pasaban, le traían ollas con potaje y le decían las palabras correctas que Ana oía, pero no procesaba. Marta venía todos los días. Se sentaba a su lado, a veces en silencio, a veces contándole algo trivial sobre el tiempo, sobre su nieta, sobre que la cafetería de la plaza había cambiado de dueño. Ana le agradecía ese silencio y esas nimiedades que llenaban el vacío sin exigir nada a cambio. Daniel venía 3 o 4 veces por semana. Traía papeles, le explicaba algo sobre un seguro, sobre las cuentas, sobre impuestos. Ana no entendía bien las cifras, los nombres, los términos se le escapaban. Firmaba donde su hijo le indicaba y no hacía preguntas. El seguro de papá es de 200.000 euros, pero una parte se irá en las deudas que dejó. Ya me encargo yo, mamá. Tú no te preocupes, decía Daniel, guardando los documentos en una carpeta. ¿200.000 euros? Preguntó Ana. No sabía nada de ningún seguro. Ricardo nunca se lo había mencionado. Lo contrató hace medio año. Supongo que lo presentía. Ya sabes, los hombres a su edad empiezan a pensar en estas cosas. Ana miró a su hijo, joven, seguro de sí mismo, resuelto. Se mantenía fuerte, demasiado fuerte, pensó fugazmente, pero enseguida desechó esa idea. No todo el mundo muestra el dolor de la misma manera. Quizás era simplemente fuerte, quizás lo llevaba todo por dentro, como su padre. Pasaron 2 meses. Diciembre trajo mañanas frías y días cortos. Por primera vez, en todo ese tiempo, Ana sintió que la niebla en su cabeza empezaba a disiparse. No era que el dolor hubiera desaparecido. Más bien, se había acostumbrado a él como uno se acostumbra a una cojera o al ruido de la calle. El dolor se había convertido en parte del fondo. Una mañana abrió el cajón de la cómoda donde Ricardo guardaba sus documentos. Había montones de papeles, algunos recibos, copias de contratos, tarjetas de visita. Ana los revisó, sin saber muy bien qué buscaba. Quizás solo quería poner orden, hacer algo que tuviera un sentido práctico. Entre los papeles encontró varios extractos bancarios de cuentas que no conocía. Las cifras no cuadraban con las historias de Ricardo sobre deudas y pérdidas. Llamó a Daniel. Hijo, he encontrado unos papeles del banco de tu padre. Hay unas cuentas que no conocía. ¿Crees que debería ir al banco a informarme, a cerrar lo que no sirva, para que no se acumulen comisiones? Mamá, no hace falta. Ya me encargo yo. Tú descansa. Daniel, llevo 2 meses descansando. Necesito hacer algo. Mañana iré al banco. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, Daniel dijo, está bien, pero si hay algo que no entiendas, no firmes nada. Llámame. Ana colgó y miró la pila de papeles sobre la mesa. Por primera vez en 2 meses, sintió algo más que vacío. No esperanza, no. Más bien una determinación pequeña, frágil, pero real. Pondría orden, cerraría las cuentas, se ocuparía de las deudas y, tal vez, solo tal vez, aprendería a seguir viviendo. Guardó los papeles en el bolso, apagó la luz de la cocina y fue al dormitorio. La cama parecía inmensa sin Ricardo. Ana se acostó en su lado, como siempre, y permaneció un largo rato en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa, vacía. Amaneció un día nublado. Nubes bajas se cernían sobre la ciudad y el aire olía a una lluvia que no terminaba de caer. Ana se puso un abrigo gris, se anudó una bufanda y salió de casa antes de lo habitual. Quería llegar al banco a la hora de la apertura, antes de que se llenara de gente. En su bolso llevaba los documentos de Ricardo,
su DNI y el certificado de defunción. Daniel le había dejado una copia. El autobús hasta el centro tardaba media hora. Ana se sentó junto a la ventana, observando el desfile de casas, tiendas y gente en las paradas. Todo le parecía un poco irreal, como si estuviera viendo una película en la que ella no participaba. Llevaba 2 meses sin apenas salir de casa, y ahora la ciudad le resultaba extraña, demasiado ruidosa, demasiado rápida. El banco estaba en un edificio antiguo, en la esquina de una calle principal, fachada de color crema, pesadas puertas de cristal. Dentro hacía fresco y olía papel. Ana cogió un número de la máquina de turnos y se sentó en una silla de plástico junto a la pared. Tenía unas 8 personas por delante. Un hombre, mayor con camisa de cuadros, examinaba un recibo. Una madre joven, con un niño en el regazo, miraba el móvil. 2 hombres trajeados hablaban en voz baja. Ana se puso el bolso en las rodillas y esperó. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la correa, una costumbre que había adquirido después del funeral. Sus manos siempre buscaban algo que apretar, que tocar, que sostener. Observaba el panel electrónico donde los números cambiaban con lentitud y pensaba en lo que le diría al empleado. Mi marido ha fallecido. Necesito cerrar sus cuentas. Palabras sencillas. Las ensayaba mentalmente para que la voz no le temblara. Pasaron unos 20 minutos. Ana levantó la vista del panel y recorrió el salón con la mirada. Sus ojos pasaron por el expositor de folletos publicitarios, las ventanillas de caja, la gente que hacía cola en los cajeros automáticos y de repente se detuvieron. En la tercera ventanilla había un hombre de espaldas a ella, ligeramente inclinado, hablando con la cajera. Estatura media, hombros anchos, una ligera joroba. Esa postura que Ricardo había adquirido tras años trabajando en un escritorio. Pelo oscuro, con canas en las sienes. Y ese gesto, al ajustarse el cuello de la chaqueta con un movimiento rápido y corto de la mano derecha. Ana había visto ese gesto miles de veces. Desayunando, frente al espejo del recibidor, en el umbral de la puerta cuando se iba a trabajar. El corazón le dio un vuelco que le retumbó en los oídos. Ana agarró la correa y del bolso con ambas manos. No, era imposible. Se estaba volviendo loca. El duelo le hacía estas cosas a la gente. Empiezan a ver a sus muertos en cada desconocido. Marta le había contado que, tras la muerte de su suegra, se la imaginó en el supermercado durante un mes entero. Es normal, pasará. El hombre recogió unos papeles de la cajera, los dobló y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego se enderezó, giró ligeramente la cabeza y Ana vio su perfil. Nariz aguileña, mandíbula marcada. Una pequeña cicatriz en la barbilla de una caída en bicicleta en su infancia, una historia que Ricardo contaba a cada nuevo conocido. Ahora, una barba corta que antes no tenía le enmarcaba el rostro y llevaba unas gafas de montura oscura. Ricardo nunca había llevado gafas, se jactaba de tener vista de lince. La ropa también era diferente. En lugar de sus eternas camisas de cuadros y vaqueros desgastados, llevaba una chaqueta oscura, pantalones negros y unos botines urbanos que Ricardo jamás se habría puesto, pero era él. Ana lo sabía con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Había despertado junto a ese hombre durante 30 años. Lo había visto comer, caminar, reír, enfadarse durante 30 años. La barba y las gafas podían engañar a cualquiera, pero no a ella. Lo reconocería por un simple giro de cabeza, por cómo cambiaba el peso de una pierna a otra, por su costumbre de levantar ligeramente el hombro izquierdo. El hombre Ricardo se dio la vuelta y se dirigió a la salida con paso rápido y seguro, sin mirar a los lados.
Pasó a 3 metros de Ana, tan cerca que pudo oler su colonia. No la que tenía en el baño de casa, otra, desconocida. No miró en su dirección, ni siquiera de reojo. Quizá no esperaba verla allí. Quizá estaba convencido de que Ana, como de costumbre, estaba en casa regando las plantas. La puerta de cristal se cerró tras él y Ana se quedó sentada en la silla de plástico, apretando el bolso contra su pecho. Las piernas no le respondían, las rodillas le temblaban. Un frío se le instaló en el estómago y por un segundo pensó que se iba a caer de la silla al suelo de mármol del banco, que alguien llamaría a una ambulancia y tendría que explicar por qué se sentía mal. Acabo de ver a mi marido muerto. Sonaba como el comienzo de una mala película o como un síntoma que te envía directo al psiquiatra, pero Ana no se calló. Apretó los dientes, se agarró al borde de la silla y se obligó a levantarse. Las piernas le zumbaban como después de una larga carrera, pero la sostenían. Se echó el bolso al hombro y caminó hacia la puerta. Primero, despacio, luego más rápido. El panel electrónico mostró su número, pero Ana ya no miraba. En la calle, se detuvo en los escalones y miró a su alrededor. Ricardo caminaba por la acera en dirección al aparcamiento, a unos 50 metros por delante. Ana comenzó a seguirlo, tratando de mantener la distancia. Su abrigo gris confundía con el día nublado y se sintió casi invisible. El aparcamiento estaba a la vuelta de la esquina. Una explanada al aire libre para unos 50 coches, con columnas de hormigón y líneas descoloridas en el asfalto. Ricardo se acercó a un todoterreno plateado aparcado junto a la pared del fondo. Ana nunca había visto ese coche. El coche familiar, un viejo sedán de color verde oscuro, llevaba en el garaje desde aquella tarde de octubre. Al volante del todoterreno estaba sentada una mujer. Ana la vio a través del parabrisas. Joven, de unos 30 años, o poco más, con el pelo oscuro recogido, en una coleta, bien arreglada, con un maquillaje discreto. Cuando Ricardo se acercó al coche, la mujer le sonrió, una sonrisa abierta, familiar, como la que se le dedica a alguien a quien se espera, no como a un conocido, sino como a alguien propio. Ana se escondió detrás de una ancha columna de hormigón y se apoyó en ella. El corazón le latía con tanta fuerza que le pareció que se oía en todo el aparcamiento. Se asomó con cuidado. Ricardo abrió la puerta del copiloto y se sentó. Se inclinó hacia la mujer y la besó. Un beso corto, doméstico, como se besa a una esposa al volver de la compra. Luego se giró hacia atrás, y Ana vio algo que la hizo llevarse la mano a la boca. En el asiento trasero había 2 sillas de coche para niños. En una, un niño de pelo rizado y oscuro, de unos 5 años. En la otra, una niña más pequeña, quizá de 2, con un lazo en el pelo. Ricardo alargó la mano hacia atrás, despeinó al niño y dijo algo que Ana no pudo oír. Pero el niño respondió alto, claro, con una voz que resonó en todo el aparcamiento. «Papá, ¿me has comprado el coche que te pedí?» «Papá». Ana cerró los ojos. El hormigón de la columna estaba frío y áspero bajo sus dedos. Se quedó allí, respirando lentamente por la boca, como le había enseñado. Una vez un médico cuando sufrió un ataque de pánico tras una operación de vesícula. Inspira contando hasta 4. Expira contando hasta 6. Inspira, expira. El todoterreno arrancó. Las luces parpadearon. La mujer sacó el coche del aparcamiento con suavidad, sin prisa. El niño se pegó a la ventanilla y saludó a alguien invisible. La niña, en su silla, mordisqueaba una galleta. Ricardo miraba su móvil. Ana observó cómo se alejaba el todoterreno plateado y repitió para sí misma la matrícula
letras y números. Una y otra vez, como un conjuro, hasta que el coche desapareció tras una esquina. Luego sacó un bolígrafo del bolso y apuntó la matrícula en el reverso de un ticket de farmacia que tenía en el bolsillo. El niño parecía tener unos 5 años, la niña 2 o 3. Eso significaba que, cuando Ricardo se quejaba de las deudas y volvía tarde a casa, cuando se encerraba en el baño con el móvil y susurraba por las noches en la cocina, no, solo estaba teniendo una aventura, estaba viviendo otra vida. Tenía hijos que Ana no conocía, una familia de cuya existencia ella ni sospechaba. Todos, aquellos proveedores y viajes de negocios no eran trabajo, eran un hogar, su segundo hogar. Sus pies la llevaron de vuelta a la parada del autobús. Ana no recordaba cómo había caminado. Tenía un zumbido en la cabeza, los pensamientos saltaban de uno a otro sin detenerse. Se subió al autobús, apoyó la frente en el cristal frío, cerró los ojos. Pasaban calles, semáforos, letreros de tiendas. La mujer en el asiento de al lado hablaba por teléfono en voz alta sobre un tal Miguel que otra vez se había olvidado de recoger al niño del colegio. Vida normal, la vida en la que los maridos no fingen su propia muerte. En casa, Ana cerró la puerta con llave, fue a la cocina y se sentó a la mesa. Delante de ella estaba el ticket con la matrícula del coche. Le temblaban las manos, pero su mente estaba clara, inesperada y aterradoramente clara, como ocurre después de una gran conmoción, cuando el cuerpo libera tanta adrenalina, que el mundo se vuelve nítido, definido, como una fotografía de alta resolución. No llamó a Daniel. La decisión fue instantánea e irrevocable. Si Ricardo estaba vivo, si había fingido su muerte, ¿quién lo había ayudado? ¿Quién había tramitado los documentos? ¿Quién había organizado un funeral con un ataúd cerrado? ¿Quién le había dicho a su madre que era imposible ver el cuerpo? Ana sacó el portátil del cajón de la cómoda. Viejo, lento, pero funcionaba. Abrió el navegador y empezó a buscar. Lo primero, el certificado de defunción. Encontró una copia en la carpeta de documentos que Daniel le había dejado. El nombre del médico que lo firmaba, Dr. Hernández. La clínica no era un hospital público, sino una clínica privada en un pueblo a 40 kilómetros de allí. Ana encontró el número de la clínica en internet y llamó. Buenos días. Necesito verificar una información sobre un certificado médico. Lo firmó el doctor Hernández. Fue en octubre. La chica de la recepción se quedó en silencio un segundo y luego respondió. El doctor Hernández ya no trabaja con nosotros. Se fue. Hubo una pausa. El tecleo de un ordenador. El 28 de octubre. El 28 de octubre. Una semana después del accidente de Ricardo. ¿Y a dónde se ha ido? ¿Quizás a otra clínica? Lo siento, no tengo esa información. ¿Puedo pasarle con el director? Si lo desea. No, gracias. Ya volveré a llamar. Ana colgó y anotó en un cuaderno. Hernández se fue una semana después. Siguiente paso. El accidente. Ana entró en la página web de la Dirección General de Tráfico y buscó el registro de incidencias de aquel día. Revisó todas las entradas. Colisiones, menores en la ciudad. Un accidente en una autopista a 100 kilómetros al norte, un atropello en el centro. Pero ni un solo accidente grave en el puente. Ni un incendio, ni un fallecido. Ana releyó el informe 3 veces. Quizá los datos estaban incompletos. Quizá no todos los accidentes se hacían públicos. Pero ese puente era una autovía principal. Un accidente con incendio y un fallecido no es una nimiedad. Algo así no se pasa por alto. Recordó el informe policial que le había enseñado Daniel. Una simple hoja, impresa con letra pequeña. Contenía el nombre de Ricardo, la fecha, el lugar,
puente de la autovía, kilómetro tal. Pero no había fotos, ni declaraciones de testigos, ni número de caso, ni nombre del inspector. Solo una hoja con texto. Siguiente paso. El seguro. Ana encontró la copia de la póliza en la misma carpeta de Daniel. La póliza se había contratado hacía 8 meses, por un valor de 200.000 euros. Beneficiario, Daniel García. No Ana. Daniel. Ricardo había cambiado el beneficiario del seguro, de su esposa a su hijo 8 meses antes de su muerte. Y Ana no sabía nada. Extractos bancarios. Ana tenía acceso a la cuenta familiar conjunta, la que usaban para pagar las facturas y la compra. Solicitó un extracto detallado a Purte, a través de la banca online. Durante los últimos 6 meses, de esa cuenta habían salido cantidades que Ricardo justificaba como pagos a proveedores. Pero el destinatario era siempre el mismo. Una cuenta desconocida, registrada a nombre de alguien que Ana no conocía de nada. Las sumas eran considerables, entre 5.000 y 8.000 euros cada mes. El negocio que Ricardo llamaba ruinoso generaba ingresos estables. Simplemente estaba desviando el dinero a otro lugar. Ana cerró el portátil y se reclinó en la silla. Fuera había oscurecido. Había pasado varias horas sentada a la mesa sin darse cuenta. La cocina estaba en silencio, solo el zumbido constante del frigorífico en un rincón. Las tazas, la blanca y la azul, estaban en la estantería, una al lado de la otra. Como siempre, quedaba el último paso, el más difícil. El sábado, Daniel se fue a pasar el fin de semana fuera. Dijo que iba con unos amigos a la costa. Ana esperó a que su coche desapareciera y subió a su habitación. Aunque Daniel vivía por su cuenta, conservaba su dormitorio en casa de sus padres, donde se quedaba a dormir cuando se le hacía tarde por trabajo. La habitación estaba como siempre. Una cama estrecha, un póster de un futbolista, en la pared, una estantería con libros de texto que no había abierto desde la universidad, y su portátil sobre el escritorio. Ana sabía la contraseña. Ella misma le había comprado el ordenador. Hacía 3 años por su cumpleaños, y le había ayudado a configurarlo. Su hijo, por pereza, nunca cambió la contraseña que habían puesto juntos. 4 cifras. Su año de nacimiento al revés. El portátil se encendió. Ana abrió la aplicación de mensajería y empezó a revisar las conversaciones. La mayoría, nada interesante. Amigos, compañeros de trabajo, una chica con la que Daniel intercambiaba fotos, y entonces Ana vio un nombre que le cortó la respiración. Papá. El último mensaje era de la noche anterior. La conversación era activa, regular. Ana la abrió y empezó a leer. Desde el principio, Ricardo. El dinero del seguro. Transfiérelo a la cuenta nueva que he abierto. Te paso el número por otro lado. A tu madre dile que se ha ido en pagar deudas a proveedores. Daniel. Entendido. Lo hago esta semana. ¿Cuándo me pasas mi parte? Ricardo. Como acordamos. El 30% cuando reciba todos los pagos. Sin prisas. No, levante sospechas. Ella no comprueba nada, así que actúa con normalidad. Daniel. Vale. Pero cerremos el tema de los bienes pronto. Está empezando a hacer preguntas sobre los papeles del banco. Ricardo. ¿Qué preguntas? Daniel. Quiere ir al banco a cerrar cuentas. Le he dicho que no hace falta, pero ya sabes cómo es mamá, es cabezota. Ricardo, no dejes que meta las narices. Dile que ya te has encargado tú de todo. Dale unos papeles cualquiera. Total. No se entera de nada. Ana siguió leyendo.
Mensajes más antiguos. De semanas antes del accidente. Ricardo. El médico lo firmará todo. Ya he hablado con él. El informe policial, también lo tendré. Tengo un conocido que me hará una copia. Solo tienes que llamar a tu madre por la noche, contarle lo del accidente y luego organizar el funeral. Ataúd cerrado. Le dices que el cuerpo está calcinado. Daniel, ¿y si quiere verlo? Ricardo. No querrá si se lo dices bien. Dile que los médicos no lo recomiendan. Te hará caso. Siempre hace caso. Siempre hace caso. Ana releyó esa frase varias veces. 3 palabras que resumían todo lo que ella había sido para Ricardo. No una compañera, no una compañera, esposa, no una persona. Una función, cómoda, obediente, predecible, se la podía engañar y creería. Se la podía abandonar y no investigaría. Se la podía estafar y firmaría. También había mensajes sobre Paula. Así se llamaba la mujer del todoterreno. Ricardo escribía sobre ella con calidez, con familiaridad. Paula ha apuntado a Mateo a fútbol. Lucía ha empezado a decir frases enteras. Es muy graciosa. Mateo y Lucía. Sus hijos. El niño y la niña del asiento trasero. Por la conversación, se deducía que Ricardo llevaba 6 años viviendo con Paula. 6 años de doble vida. 6 años durante los cuales Ana le había lavado las camisas, le había preparado la cena y lo había esperado junto a la ventana. Ana hizo capturas de pantalla, metódicamente, página por página. Sus dedos se movían con seguridad, aunque por dentro sentía un ardor, no de fuego, sino de algo más pesado, oscuro, como plomo fundido. Guardó cada mensaje, cada fecha, cada detalle. Luego, se lo envió todo a su propio correo electrónico, cerró la aplicación y apagó el portátil. Lo devolvió al escritorio, exactamente como estaba. Colocó la silla, salió de la habitación y cerró la puerta. En la cocina, Ana se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago, de pie, junto al fregadero. Afuera había empezado a llover, la misma lluvia que se había estado gestando todo el día. Las gotas golpeaban el alféizar de metal, y ese sonido era lo único que Ana oía. Porque dentro de ella se había hecho un silencio absoluto. No había lágrimas, no había gritos. Algo se había roto para siempre, con un chasquido seco, como una rama seca que se quiebra bajo los pies. La traición de su marido era una puñalada por la espalda, pero Daniel, a quien había llevado en su vientre durante 9 meses, por quien se levantaba de noche cuando estaba enfermo, a quien le preparaba la mochila para el colegio cada mañana, a quien le había enseñado a leer sílaba por sílaba en esa misma mesa de la cocina. Daniel la había vendido por el 30% de un seguro. Por dinero, Ana dejó el vaso sobre la mesa y miró su reflejo en la ventana oscura. Una mujer de 55 años, con mechones grises en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, manos agrietadas por el interminable trabajo doméstico. Durante 30 años había sido esposa y madre, y resultó que ninguna de las dos cosas tenía importancia para las personas por las que había vivido. Pero ahora, de pie en su cocina, con el sonido de la lluvia de fondo, Ana, por primera vez en 2 meses, no se sentía débil. Algo nuevo despertaba en su interior, duro, frío, desconocido. No era venganza, no era rabia. Era más bien claridad, una claridad absoluta y cristalina sobre lo que tenía que hacer. Se sentó a la mesa, abrió su cuaderno y empezó a hacer una lista. La primera palabra de la lista era abogado. La subrayó 2 veces y añadió un signo de exclamación. Nunca en su vida había necesitado un abogado. De todos los papeles,
contratos y trámites siempre se habían encargado Ricardo o Daniel. Pero ahora necesitaba a alguien que estuviera de su lado, solo del suyo. Por la mañana, Ana llamó a Marta. No le contó nada. Solo le preguntó si conocía a un buen abogado. ¿Un abogado? ¿Para qué quieres un abogado? Se extrañó Marta. Para temas de la herencia. Quiero poner en orden los papeles de Ricardo. Daniel dice que está todo bien, pero quiero comprobarlo por mí misma. Haces bien, aprobó Marta. Apunta. Miguel Villanueva. Llevó el caso de mi hermana cuando su exmarido intentó ocultar bienes en el divorcio. Es un tipo duro, pero honesto. Está especializado en estafas y derecho de familia. Te paso su número. El despacho de Miguel Villanueva estaba en la tercera planta de un edificio antiguo en el centro financiero de la ciudad. Una pequeña sala de espera, 2 sillas, una secretaria tras una mampara de cristal. En las paredes, diplomas, enmarcados y una foto del abogado con un político al que Ana no reconoció. Olía a café y a papel viejo. El propio Villanueva resultó ser un hombre bajo y corpulento, de unos 60 años, con el pelo cano muy corto y una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. Le estrechó la mano a Ana con firmeza, de forma profesional, y le indicó que se sentara frente a su escritorio. Cuénteme. Ana se lo contó. Todo. Desde el principio. Los 30 años de matrimonio. El distanciamiento de Ricardo, la llamada de Daniel en mitad de la noche, el ataúd encerrado y un funeral sin compañeros de trabajo, el banco, el todoterreno, plateado, la mujer joven y la voz del niño en el aparcamiento. El certificado del médico que se había marchado una semana después. El informe de tráfico, vacío. La conversación en el portátil de su hijo. Villanueva escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, en un bloc de notas amarillo. Cuando Ana terminó, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y la miró directamente. Señora García, ¿tiene las capturas de pantalla de la conversación? Aquí está todo. Ana sacó de su bolso las impresiones. Había pasado medianoche imprimiéndolas, capturas en su vieja impresora, que apenas funcionaba pero que cumplió su cometido. Los extractos bancarios, la copia de la póliza de seguro, el certificado de defunción, la matrícula del coche anotada. Villanueva extendió los papeles sobre la mesa y los examinó durante unos 10 minutos. Ana se quedó sentada, escuchando el tic-tac del reloj de la pared, grande, redondo, con la esfera blanca, como los que cuelgan en los centros de salud y en las oficinas públicas. Esto es un caso penal, dijo finalmente Villanueva, dejando a un lado la última hoja. Estafa a la compañía de seguros. Es un delito grave. La falsificación de documentos, el certificado de defunción y el informe policial es otro delito. Su hijo es cómplice, y eso es otro cargo. El médico que firmó el certificado, falso, otro más. Aquí hay toda una red. ¿Qué tengo que hacer? Primero, presentaremos una denuncia en la Fiscalía esta misma semana. Segundo, solicitaré el embargo de todas las cuentas de su marido y de su hijo para que no puedan sacar el dinero que queda. Tercero, una petición para que se declare nulo el certificado de defunción por ser falso. Y cuarto, una demanda de divorcio con reparto de bienes gananciales por causa de fraude. Esto le dará ventaja en el juicio. Cuando se demuestra el fraude por parte de un cónyuge, el reparto no es a partes iguales, sino a favor de la parte perjudicada. Ana escuchaba y asentía. Las palabras fiscalía, embargo de cuentas, demanda sonaban pesadas y extrañas, como un idioma extranjero. Pero entendía cada una de ellas. Pero Ana, debo advertirle, añadió Villanueva, mirándola a los ojos. Su hijo, muy probablemente, se enfrentará a una pena de prisión
o a una condena condicional. ¿Está preparada para eso? Ana guardó silencio. Un autobús pasó por la calle y los cristales de la ventana vibraron. Mi hijo ayudó a mi marido a fingir su propia muerte para robarme. Me vio llorar en el funeral sabiendo que el ataúd estaba vacío. Venía a mi casa. Me traía papeles para que los firmara mientras transfería mi dinero a su padre. Me llamaba mamá mientras me vendía por un 30%. Ana hablaba con voz firme, sin temblor. Sí, estoy preparada. Villanueva asintió y le tendió un bolígrafo. Entonces, firme el poder notarial. Empezamos ya. Las siguientes 2 semanas, Ana vivió una doble vida. Y en ello había una amarga ironía de la que era muy consciente. En casa, de cara a Daniel, seguía siendo la misma. Callada, dócil, sumida en su duelo. Papeles que le traía sin hacer preguntas. Le preparaba la comida, le preguntaba, ¿qué tal el trabajo? Daniel se relajó. Su madre se comportaba como siempre. No, había sospechas. Mientras tanto, Villanueva trabajaba. La denuncia en la fiscalía se presentó al tercer día. El inspector recibió todo el material, las capturas de pantalla, los extractos bancarios, la copia de la póliza, los datos del médico y la matrícula del coche de Ricardo. La fiscalía abrió una investigación por estafa a la compañía de seguros y falsificación de documentos. Paralelamente, Villanueva solicitó el embargo de las cuentas. El juez lo tramitó por la vía de urgencia. Las pruebas eran contundentes. Todas las cuentas a las que Ricardo había transferido dinero fueron congeladas. La cuenta de Daniel también fue embargada por su condición de cómplice. Ana se enteraba de todo a través de su abogado. Villanueva la llamaba cada tarde, de forma breve y concisa. Ella lo apuntaba todo en su cuaderno, el mismo donde había empezado su lista. Hemos localizado el coche por la matrícula. Está a nombre de Paula Núñez. La dirección es de una urbanización de Guadalajara. A unas 3 horas de Aquile, informó Villanueva al 5.º día. Guadalajara, repitió Ana. Decía que iba a ver a proveedores. Y en realidad se iba a Guadalajara. Con ella, la policía ha confirmado la dirección. Ricardo vive allí. Está empadronado con su propio nombre. Solo cambió el domicilio. Ni siquiera se esforzó mucho en esconderse. Supongo que estaba seguro de que nadie buscaría a un muerto. Al 12.º día desde que se presentó la denuncia, Villanueva llamó por la mañana. Hoy procederán a la detención. La policía se dirige a Guadalajara. Ana estaba de pie, junto a la ventana de la cocina, mirando el jardín. Los naranjos estaban desnudos. El invierno los había despojado de hasta la última hoja. El banco de madera se había oscurecido por las lluvias. Bien, dijo, y colgó. Detuvieron a Ricardo a las 11 de la mañana en la casa de Paula. Les abrió la puerta en pantalones de chándal y camiseta, con una taza de café en la mano. Según el inspector, cuyo relato Villanueva le transmitió a Ana, Ricardo primero intentó decir que era un error, que lo estaban confundiendo con alguien. Pero, cuando le mostraron las capturas de pantalla de su conversación con Daniel, se quedó en silencio y no volvió a decir una palabra hasta que llegó su abogado. Paula, según la policía, se quedó en el umbral de la habitación de los niños, llorando. Los niños estaban en casa. Mateo dibujaba en una mesa y Lucía dormía en su cuna. La policía se llevó a Ricardo y Paula fue citada a declarar como testigo. A Daniel lo citaron en la fiscalía al día siguiente. Ana no supo cómo ocurrió. Villanueva se lo contó después, a grandes rasgos. Daniel llegó, convencido de que era un mero trámite relacionado con la herencia. Cuando el inspector le puso delante las impresiones de su conversación con su padre, Daniel palideció, pidió un vaso de agua. El interrogatorio duró 4 horas. Al principio, Daniel lo negó todo.
Luego, intentó justificar que su padre lo había presionado, que él no quería participar, que tenía miedo. Pero la conversación decía otra cosa. No había ni un solo mensaje en el que Daniel dudara o se opusiera. Discutía los detalles con frialdad, de forma profesional, como si se tratara de un proyecto de trabajo. «¿Cuándo me pasas mi parte?» Esas no eran las palabras de alguien a quien obligan. Hacia el final del interrogatorio, Daniel, asustado ante la posibilidad de una pena de cárcel, empezó a declarar contra su padre. Lo contó todo. Cómo Ricardo le había propuesto el plan un año antes de fingir su muerte, cómo encontró a un médico dispuesto a firmar cualquier cosa por dinero, cómo preparó un informe policial falso a través de un conocido que trabajaba en una imprenta. Habló de Paula, de los niños, de las cuentas a las que iba el dinero. Contó que su padre le había prometido el 30% del seguro y todos los bienes. Una vez que Ana se calmara y dejara de meterse en sus asuntos, encontraron al médico, el doctor Hernández. Una semana después, se había mudado a un pequeño pueblo de la costa y trabajaba en un consultorio rural. Durante el interrogatorio, confesó que Ricardo le había pagado 30.000 euros por él, certificado médico falso. Hernández dijo que tenía deudas, que necesitaba dinero para el tratamiento de su madre, que no pensó que fuera a perjudicar a nadie. El inspector lo registró todo y remitió el caso al juzgado. El juicio comenzó 3 meses después. Ana acudió a todas las sesiones. Se sentaba en la tercera fila, junto al pasillo, con el mismo abrigo gris que llevaba aquel día en el banco. Villanueva se sentaba a su lado, y a veces se inclinaba para comentarle algo en voz baja. Ana asentía, pero apenas escuchaba. Miraba a Ricardo. Estaba sentado tras la mampara de cristal de la sala, sin barba, sin gafas, con ropa de prisión. Parecía más viejo que hacía 2 meses. Estaba más delgado, tenía ojeras. Su abogado, un joven nervioso con un traje que le quedaba grande, intentó basar la defensa en las emociones. Mi cliente es padre de 2 niños pequeños. Cometió un error, estaba perdido, actuó por desesperación. Su negocio pasaba por momentos difíciles. No vio otra salida. El fiscal se mantuvo tranquilo y metódico. Leyó la conversación. Mostró los extractos bancarios, llamó a los testigos. El doctor Hernández declaró mirando al suelo. Daniel, sentado en el banquillo de los testigos, respondió a las preguntas en voz baja, sin levantar la vista. En ningún momento del juicio miró a su madre. Ricardo pidió la palabra. Se levantó, se giró hacia la sala y empezó a hablar de forma entrecortada, atropellada, saltando de un tema a otro. Tengo hijos, pequeños. Necesitan un padre. Sé que he hecho mal, pero no soy un criminal. Solo quería empezar de nuevo. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Ana escuchaba en silencio. Miraba al hombre con el que había vivido 30 años, y no lo reconocía. No por fuera, sino por dentro. Ese hombre, de pie ante el juez, pedía compasión. Y 3 meses antes le escribía a su hijo. Siempre hace caso. Ese hombre hablaba del derecho a una segunda oportunidad. Y él mismo le había arrebatado a Ana 30 años de vida, su dinero, su dignidad y, lo peor de todo, a su hijo. El juicio duró 4 sesiones. La sentencia se leyó un viernes, a finales de marzo. La sala estaba medio vacía. A las últimas sesiones solo acudían las partes implicadas y un par de periodistas del periódico local. Ricardo fue declarado culpable de estafa a la compañía de seguros en cuantía de culto, especial gravedad, falsificación de documentos y simulación de delito. La condena
6 años de prisión. El juez leía con voz monótona, enumerando artículos y circunstancias. Ricardo permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Daniel recibió una condena de 3 años de libertad condicional, con la obligación de devolver íntegramente los fondos obtenidos. El juez destacó su colaboración con la investigación como atenuante, pero subrayó la gravedad de sus actos. Daniel estaba sentado en el banquillo, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. El doctor Hernández fue condenado a 2 años de libertad condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. El certificado de defunción de Ricardo fue declarado nulo. El divorcio se formalizó a favor de Ana. Por decisión judicial, le correspondían todos los bienes gananciales, incluyendo la casa, el negocio de materiales de construcción y todas las cuentas no relacionadas con la estafa. El negocio, que Ricardo había calificado de ruinoso durante años, generaba beneficios estables, según confirmó un peritaje financiero. La compañía de seguros presentó una demanda por separado para recuperar los 200.000 euros pagados con el certificado falso. Cuando terminó la sesión, Ana se levantó, se abrochó el abrigo y se dirigió a la salida. Villanueva caminaba a su lado, con su maletín. ¿Está usted bien?, le preguntó en la puerta. Ana se detuvo en los escalones del juzgado. Era un día claro, el primero, verdaderamente primaveral. El cielo era de un azul intenso y alto, con nubes ligeras. El aire olía a tierra húmeda y a algo en flor. Sí, dijo. Creo que por primera vez en mucho tiempo, sí. La casa se vendió más rápido de lo que Ana esperaba. La agente inmobiliaria, una mujer mayor de ojos cansados y voz sorprendentemente enérgica, trajo a los primeros compradores una semana después de que Ana pusiera el anuncio. Una pareja joven, el ingeniero, ella profesora, esperando su primer hijo. Recorrieron las habitaciones, tocaron las paredes, miraron dentro de los armarios, y la mujer no dejaba de repetir: «¡Qué casa tan acogedora! Se nota que aquí ha vivido gente de verdad». Ana, de pie en el umbral de la cocina, pensó en lo extraño que sonaba la palabra acogedora aplicada a un lugar donde había vivido 30 años, junto a un hombre que planeaba abandonarla. La venta se cerró en 3 semanas. Ana recogió sus cosas metódicamente, habitación por habitación, como un cirujano, capa por capa. El dormitorio fue lo más fácil. Metió en caja su ropa, la ropa de cama, unos cuantos libros de la Limas, mesilla, las cosas de Ricardo, camisas, zapatos, el set de afeitado, la colonia, que nunca se llevó, las llevó a una ONG en la calle de al lado. La mujer del mostrador le preguntó: «¿Ropa de hombre? ¿Un divorcio?». Ana respondió: «Algo así», y se fue sin mirar atrás. La cocina fue más difícil. 30 años de desayunos, comidas y cenas. 30 años de olores a café, a canela, a guisos, a mermelada de higos. Ana fue sacando de los armarios tazas, platos, ollas, y los envolvió en papel de punto punto, periódico. Sostuvo la taza azul de Ricardo en sus manos durante un largo rato, de pie junto al fregadero. Luego, la dejó en el borde de la mesa y se apartó. No, quería llevársela, pero tirarla le parecía incorrecto, no por sentimentalismo, sino por una especie de superstición que no sabía explicar. Al final, la taza se quedó sobre la mesa cuando Ana se fue de la casa por última vez. El jardín. Salió allí al atardecer, cuando todo lo demás ya estaba empaquetado. Los naranjos empezaban a echar sus primeras hojas, tiernas, de un verde claro, casi transparentes a contraluz. El huerto de tomates, que ella cavaba y replantaba cada primavera, estaba vacío, tierra negra, removida por las lluvias de invierno. El banco de madera seguía sosteniéndose sobre sus 3 patas, media, inclinado hacia la izquierda. Ana se sentó con cuidado, comprobando si
Aguantaría. El banco crujió, pero resistió. Desde allí se veía la valla de los vecinos, el tejado de su casa con la antena, un trozo de cielo que se teñía de rosa con el atardecer. Hacía mucho tiempo, en los primeros años de casados, se sentaban allí por las tardes con Ricardo y soñaban en voz alta. Una segunda planta, una terraza, una piscina, pequeña, hinchable para el niño. Ricardo decía, espera, Ana, en 5 años viviremos como reyes. Ella se reía y le creía. Siempre le creía. Ana pasó la mano por la madera áspera del banco. Sintió las grietas bajo sus dedos, las astillas, las marcas de la lluvia y el sol. Se levantó, se sacudió el abrigo y caminó hacia la cancela. No se giró. El apartamento lo encontró Ana sola, sin agente inmobiliario, sin ayuda de nadie. Un pequeño pueblo costero a 4 horas al sur. En la Costa del Sol, donde había estado una vez con Marta un fin de semana, hacía unos 15 años. En aquel entonces, pasearon por el paseo marítimo, comieron gambas en un pequeño restaurante junto al puerto, y Ana dijo, ojalá pudiera vivir aquí, despertarme y ver el mar todos los días. Marta se rió. Pues múdate. Ana negó con la cabeza. Ricardo no aceptaría nunca. No puede vivir sin la ciudad. Ahora no necesitaba la aprobación de Ricardo. El apartamento estaba en la 3ª planta de un edificio antiguo, con la fachada desconchada y balcones de hierro forjado. 2 habitaciones, una cocina, con ventana a un patio interior, un baño con un grifo caprichoso y un balcón que daba al mar. No al mar abierto, sino a una bahía tranquila y semicircular, con barcas de pesca en el muelle y un faro en el cabo lejano. Las paredes del apartamento estaban pintadas de blanco, con alguna grieta. El suelo, de baldosas, de terracota, estaba fresco por las mañanas. Había pocos muebles. Una cama, una mesa, 2 sillas, un viejo armario con un espejo en la puerta. Para Ana era suficiente. La primera noche en su nuevo apartamento apenas durmió, no por ansiedad, sino por la extrañeza. Los sonidos eran diferentes. Urbanización, el rumor de las olas, el grito de las gaviotas por la mañana, la bocina lejana de un barco pesquero saliendo antes del amanecer. La luz era diferente. La luna se reflejaba en el agua de la bahía y proyectaba manchas, plateadas y temblorosas en el techo. El olor era diferente, a sal, a algas y un aroma floral de un jazmín que crecía justo debajo de su balcón. Ana se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando. Por primera vez en 30 años, no tenía que estar pendiente de la respiración de nadie, ni adaptarse al horario de otro, ni esperar una llamada. La cama era estrecha, pero había sitio de sobra para ella sola, siempre lo había habido. La floristería surgió por casualidad. Una semana después de mudarse, Ana paseaba por el paseo marítimo y vio un cartel de se alquila en un pequeño local entre una pescadería y una farmacia. Un escaparate de cristal, una puerta con una campanilla y dentro un mostrador polvoriento y estanterías vacías. El antiguo dueño vendía recuerdos, pero se arruinó después de la pandemia. Ana entró y echó un vistazo. El local era diminuto, no más de 20 metros cuadrados. Techo bajo, paredes revestidas de madera, un lavabo con un grifo, oxidado en una esquina. Pero el sol entraba a raudales por el escaparate, y el polvo en sus rayos parecía dorado. ¿Cuánto es el alquiler?, le preguntó al dueño del edificio, a quien localizó. Por el número del cartel. La cantidad era modesta. Me lo quedo, dijo Ana, sorprendiéndose a sí misma de la facilidad con que lo había decidido. Nunca se había dedicado profesionalmente a las flores, pero toda su vida las había cultivado en su jardín, en los alféizares, en macetas en el porche. Sabía cuáles preferían el sol y cuáles la sombra,
cuáles necesitaban riego diario, cuáles una vez a la semana. Sabía cómo combinar los colores en un ramo, cómo cortar los tallos para que las flores duraran más. Era lo único que le pertenecía solo a ella. A Ricardo nunca le habían interesado sus flores, lo consideraba una tontería. Los primeros días, Ana limpió, rascó y pintó. Pintó las paredes de un verde claro, lijó y barnizó las estanterías. Trajo del mercado el primer lote de flores, rosas, crisantemos, gerberas, varias macetas con suculentas. Puso en la entrada un cubo de zinc con girasoles de un amarillo intenso, enormes, como pequeños soles. Sobre la puerta colgó un letrero que ella misma pintó sobre un trozo de madera, las flores de Ana. Los clientes aparecieron el primer día. Una anciana de la casa de al lado compró un ramo de crisantemos para la iglesia. Luego entró un chico joven, que estuvo un buen rato eligiendo rosas, sonrojado, y que al final confesó que iba a su primera cita. Ana le preparó un ramo de 5 rosas rojas y una blanca. La blanca es para que sepa que vas en serio, le dijo Ana. El chico le sonrió de una manera que a ella misma le reconfortó el corazón. Marta vino de visita un mes después de la mudanza. Apareció en la puerta con una maleta y una caja de galletas caseras. Abrazó a Ana, dio un paso atrás y la miró. De arriba a abajo. Estás diferente, dijo. ¿Diferente cómo? No sé. Viva. Tienes otra mirada. Antes siempre mirabas como si te estuvieras disculpando por existir. Y ahora no. Tomaron café en el balcón, mirando la bahía. Marta le contó las noticias de la ciudad, quién se había casado, quién se había divorciado, que en la cafetería de la plaza ahora había un nuevo dueño. Un chico joven que hacía un café malísimo, pero que había puesto wifi gratis. Ana escuchaba y sonreía. Esas pequeñas cosas, que antes le parecían ruido de fondo, ahora las sentía de otra manera, como una confirmación de que el mundo seguía girando y en él había lugar no solo para las catástrofes. ¿Y Daniel? Preguntó Marta con cautela. Cuando la conversación se quedó en silencio, Ana dejó la taza sobre la barandilla del balcón. Me llamó 2 veces. La primera, después de la sentencia. Dijo que lo sentía, que su padre lo había convencido, que él no quería, que entendía mi dolor. Habló, mucho, y muy bien. ¿Y tú? Le dije. Te escucho, Daniel. Y colgué. ¿Y la segunda vez? La segunda vez me envió un mensaje, larguísimo, de 2 pantallas, diciendo que yo era la única persona que le quedaba, que se había dado cuenta de todo, que quería arreglarlo. Marta guardó silencio, esperando. No respondí, dijo Ana. Y sabes, Marta, no me pesa. Pensé que me costaría, pensé que me pasaría las noches en vela, sufriendo. Al fin y al cabo, es mi hijo, mi sangre. Lo crié yo. Pero no. Me paso las noches escuchando el mar y me siento en paz. Quizá se me pase. Quizá un día me despierte y me apetezca responderle. Pero no ahora. Ahora no puedo. Y no quiero forzarme. Marta le cubrió la mano con la suya y no dijo nada. A veces, el silencio es justo lo que se necesita. Los días en el pueblo costero se sucedían en una rutina tranquila y constante, y Ana se fue acostumbrando a ese ritmo. La mañana empezaba temprano, no a las 5 como antes, sino a las 6. Cuando el sol se alzaba sobre la bahía, inundaba la habitación de una luz cálida. Se preparaba un café en una pequeña cafetera que había comprado en el mercado local y se lo tomaba en el balcón, mirando las barcas de pesca. Luego iba a la tienda, abría la puerta, sonaba la campanilla y empezaba el día. La gente del pueblo se acostumbró rápido a ella.
Los vecinos no solo entraban por flores. El señor Juan, de la pescadería, le traía gambas frescas los martes. Svetlana, la dueña de la farmacia, pasaba a charlar a la hora de comer. Una, madre joven de la casa de enfrente, dejaba el carrito en la puerta y elegía geranios para su alféizar mientras el bebé dormía. Ana fue conociendo sus nombres, sus historias, sus costumbres. Por primera vez en muchos años, sentía que su presencia importaba en algún lugar, no por ser la esposa o la madre de alguien, sino simplemente por ser Ana. El negocio de materiales de construcción no lo gestionó ella. Contrató a un gerente, Villanueva le recomendó a una persona de confianza y recibía unos ingresos estables que le daban para vivir y mantener la tienda. La floristería aún no daba beneficios, pero Ana no tenía prisa. Disfrutaba del proceso. Elegir las flores en el mercado mayorista de madrugada, crear los ramos, ver cómo la gente se iba con una sonrisa. Hubo una tarde, a finales de mayo, que Ana recordó especialmente. Cerró la tienda, subió a casa, se preparó la cena. Pescado al horno con limón y hierbas, una ensalada fresca. Sacó el plato al balcón. El sol se ponía tras el faro, y el cielo tenía esos colores que solo se ven junto al mar, rosa en el horizonte, que se transformaba en lila y luego en un azul profundo. Las barcas se mecían en el muelle, abajo se oían las risas de unos niños, y olía a sal y a jazmín. Ana comió despacio, sin prisa. No tenía que poner la mesa para dos. No tenía que esperar una llamada, no tenía que adaptarse al horario de nadie. Un plato, un tenedor, un vaso de agua con limón. Un silencio en el que no había vacío. Paz, pensó en Ricardo. No con dolor ni con odio, sino más bien con algo parecido al asombro. 30 años junto a un hombre al que, en realidad, no conocía en absoluto. O quizás sí lo conocía, pero no quería verlo. Todas las señales estaban ahí. Su hermetismo, su irritabilidad, sus llegadas tardías, el olor a una colonia extraña. Ella había elegido no darse cuenta. Había elegido creer. Había elegido callar. Y en esa elección había tanta responsabilidad suya como culpa de él. No por el engaño, sino por haber permitido convertirse en alguien invisible, cómoda, predecible. Alguien que siempre hace caso. Pero esa era la antigua Ana, la que temía las preguntas porque temía las preguntas, respuestas. La que firmaba papeles sin mirar porque era más fácil. La que guardaba la segunda taza y lloraba, sin entender que no lloraba por un marido, sino por una ilusión que ella misma había creado. La nueva Ana estaba sentada en un balcón con vistas al mar, comiendo el pescado que ella misma había cocinado. Vivía en un apartamento que ella misma había elegido. Trabajaba en una tienda que ella misma había abierto. Y por primera vez, en 55 años, sabía lo que quería, no para otros, sino para sí misma. El atardecer se consumía tras el faro. El último rayo de sol se deslizó sobre agua, brilló y se apagó. Se encendieron las farolas del paseo marítimo y la bahía parecía una guirnalda de luces. Los destellos se reflejaban en el agua, oscura, y se mecían al compás de las olas. Ana terminó su agua, recogió los platos y fue a la cocina. Fregó el plato, lo puso en el escurridor. Un plato, una taza. Y en eso no había tristeza, solo sencillez. La sencillez honesta y clara de una vida en la que, por fin, había exactamente lo que necesitaba. Apagó la luz, se metió en la cama y cerró los ojos. Fuera. El mar susurraba, constante, rítmico, como la respiración de algo grande y tranquilo.
Y Ana pensó, mientras se dormía, que 30 años es mucho tiempo. Pero la vida que estaba construyendo ahora, para sí misma y según sus propias reglas, merecía cada uno de los días que le quedaban.